El astronauta es la historia de Jakub, que es enviado al espacio a las cercanías de Júpiter para investigar un extraño fenómeno llamado nube Chopra. Este tiene una mujer que está embarazada llamada Lenka, con la cual se comunica cada vez que puede, y que, cansada de su soledad y del estilo de vida del protagonista, decide terminar con la relación. En un momento quiere blanquear todo con Jakub, pero su mensaje es interceptado por los encargados del viaje, que deciden evitar que el astronauta se entere, ya que podría poner en peligro la misión. Mientras tanto, en el transcurso del largo viaje espacial, Jakub sospecha que algo sucede con Lenka, ya que hace mucho que no recibe sus mensajes. Luego, debido al estrés, la soledad y el insomnio, el astronauta recibe la visita de una criatura con forma arácnida, que bajo mi punto de vista no es real, debido a que Jakub es el único que puede verlo. Los sensores no registran nada. Si bien el film juega con la ambigüedad en este sentido, en la película todo esto es muy claro, a diferencia del libro, donde son varias personas que pueden ver a la araña llamada Hanush. Pero volviendo a Spaceman de Netflix, Jakub sufre un claro estado alterado de la conciencia. ¿Qué es un estado alterado de la conciencia? Un estado alterado puede definirse como un cambio temporal en el patrón general de la conciencia, de modo que la persona percibe que su funcionamiento mental es diferente al que se acostumbra al estar despierto. Puede producirse por estrés, dolor extremo, o también se puede conseguir a través del ayuno y la meditación profunda. Esto lo podemos ver en la película La Última Tentación de Cristo, cuando Jesús medita y visualiza un león y una serpiente que representan diferentes aspectos de la personalidad de Jesús y sus tentaciones. Algo muy común en el budismo, en la cultura yogi, en el chamanismo, donde gracias a los estados alterados de la conciencia, la mente puede profundizar en temas existenciales con la ayuda de un guía espiritual. En Spaceman, Jakub es guiado por Hanush, que le habla a través de su conciencia y que lo arrastra hasta sus recuerdos y vivencias con su mujer, y a algunos conflictos no resueltos con su padre en el pasado, logrando que éste resuelva sus problemas y purgue su dolor a través del perdón. Perdóname. Más tarde, casi al final de la misión, llegando a la nube Chopra, Hanush le habla de esta nube y le dice que es el principio de todo. El principio se acerca. Al ingresar, Jakub puede ver todo el tiempo presente y futuro de su vida, escena que hace alusión a los archivos akáshicos. Todas las vibraciones de todos los tiempos están contenidas aquí. Que según la tradición hindú son los archivos de las memorias del alma, siendo este un espacio energético sin tiempo, que contiene la historia de todos los seres vivos y de la existencia misma del universo. Todo esto representado por la nube Chopra, lo que me recordó también a la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, que a través de un enfoque multidisciplinario y de la exploración de diferentes estados de conciencia, Grinberg desarrolló una teoría que sugiere que la mente es capaz de conectarse a una red de información universal. Pero volviendo a la película, luego de que el astronauta purga su dolor de la pérdida de su padre y resuelve su relación amorosa, su conciencia se transforma y su visión de su mundo interior cambia por completo, y la araña, habiendo cumplido su misión, muere debido a un recurso narrativo de la película. Jakub termina siendo rescatado por una nave coreana que también buscaba llegar a la nube. El astronauta logra hablar con su pareja, prometiendo no volver a dejarla sola. Spaceman es una historia introspectiva sobre las relaciones humanas, el amor, el perdón y el autodescubrimiento. Un viaje metafísico disfrazado con una historia que todos puedan entender. Es una historia que me hizo acordar a los Simpsons, cuando Lisa utiliza una cámara de aislamiento o cuando Homero tiene una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Manifestación repentina de una verdad. El astronauta es una historia con un mensaje reflexivo que nos lleva a cuestionar nuestra vida y lo que es realmente importante y hacia dónde debemos dirigirnos. Conversando con algunas personas, me confesaron que después de ver la película fueron directamente a abrazar y besar a algún ser querido, y que también a más de uno se le cayó una lágrima por esa persona que nunca olvidarán. Personalmente creo que cuando un film logra despertar la mente y conmover al corazón, merece un reconocimiento que va más allá de los premios. Se convierte en un testamento de la capacidad del arte para elevar el espíritu humano y recordarnos nuestra propia grandeza, encontrándonos con la promesa de un mundo más sabio, más compasivo y más luminoso. Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video.